que es un dictador en potencia, que es un nostálgico de la dictadura, que quiere destruir el sistema democrático chileno. Esos son algunos de los ataques que se han lanzado en contra de José Antonio Kast luego de sus palabras en un reciente foro económico en el cual participó con Evelyn Matei, en donde habló de que el Congreso no era tan relevante al momento de hacer los cambios y que se podían hacer muchas modificaciones por decreto, lo que le significó una serie de ataques muy duros de figuras como Jara o Matei, a la vez de que curiosamente ellas han justificado, o sus equipos de políticos, hacer lo mismo en otros momentos, lo que es una movida bien hipócrita. Pero tomando en cuenta que en varias encuestas colocan a Kast en los puntos superiores a nivel de apoyo, se han lanzado en contra de distintas candidaturas, como también el mismo gobierno que salió a cuestionar esto, aunque lo defendían en su momento ellos como política para ejercer el poder. Tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado. Esas palabras fueron en el seminario de la moneda Patria Investments que se dio hace algunos días y en realidad se hablaban principalmente de otras cosas. Ahí tanto Matei como Kast dieron parte de sus propuestas económicas que son muy parecidas. Hemos visto que Matei incluso ha copiado ya más las propuestas más pro mercado tanto de Kaiser como de Kast, y lo que estamos viendo es que dice ahora básicamente lo mismo, solo que dice que lo va a hacer un poco más gradual y mejor, pero dice lo mismo, una copia, ¿no? Por un lado, por ejemplo, José Antonio Kast prometió un ajuste fiscal, o sea, recortes en gasto estatal que sale de nuestros impuestos de más de 6.000 millones de dólares en unos 18 meses y prometió una baja en ese periodo del impuesto a las empresas a un 23%, que debería ser mucho más bajo. Idealmente que no hubiera esos impuestos que se cobren a los negocios, a los emprendimientos, también a los trabajadores, las contribuciones, tanto impuesto que debería eliminar si no debería existir. Y Matei dijo lo mismo, pero que lo iba a hacer en un plazo más amplio. Dijo que iba a recortar aún más, 8.000 millones de dólares, pero en más tiempo, y que iba a bajar de 27 a 23% el impuesto empresarial, pero más lento. O sea, Matei como que ahora aumentó, que dijo que iba a bajar más los impuestos, que iba a bajar más el gasto, pero todo más lento, ¿no? Esa es un poco la estrategia de Matei. Ahora, como sabrán, lo principal no fue eso. Todos se quedaron con la frase que dijo justamente Kast en ese foro de prácticamente hacer cambios por decreto. Ahora, eso no es algo que sea ni inconstitucional ni tampoco ilegal. Son facultades que yo creo que igual pueden ser muy cuestionables, que tiene la presidencia, que son estos remanentes, estos resabios, estos restos, que han quedado de estas facultades algo monárquicas que había en su momento, porque tiene facultades prácticamente legislativas del presidente y de normar pasándose por encima del Congreso. No hay una real separación de poderes con esas facultades que todavía se mantienen. Es por parte de esa tradición más antigua de las presidencias tempranas latinoamericanas y que tenían elementos incluso de la monarquía antes, de que el poder del Estado en el poder ejecutivo, que antes era el monarca, tenía facultades de hacer normativas y aquí se mantiene algo de eso, ¿no? Pero está permitido. Eso de hacer decretos presidenciales está en la legislación chilena, está en la Constitución y está en varios países. E incluso en su momento muchos han hecho muchos cambios en base a eso. Parte, por ejemplo, lo que hizo Allende en la década de los 70, que llevó al desastre en que estamos, fue a base de puro decreto presidencial porque se saltó el Congreso, para dar un ejemplo. Y era en muchos casos aplicando normativas algo oscuras, pero que lo usaba justamente para su favor, para dar un ejemplo después de tanta crítica. Ahora, más allá de eso, recibió una serie de ataques por parte de Evelyn Matei, que cuestionó diciendo que esta era una frase desafortunada, que no correspondía y que había que defender la democracia, etcétera, cuestionando esta idea de gobernar por decreto, lo que es bien curioso porque Matei ha dicho que quería hacer lo mismo, pero parece que cuando lo dice ella no es problema, pero cuando lo dicen otros sí. Segundo, trataría de gobernar todo lo posible con decretos. Porque sabiendo que cualquier proyecto de ley se va a demorar mucho. ¿Qué haría a través de decreto? Pongamos un ejemplo, cuando dice gobernar por decreto. Por ejemplo, hay muchas materias que uno puede cambiar en gendarmería por decreto. No necesitamos cambiar leyes. Pero, por ejemplo, gendarmería hoy día no está funcionando bien. No está funcionando bien. Cuando uno ve, por ejemplo, cambios en materia de vivienda, estábamos viendo, por ejemplo, que si nosotros dijéramos, hay una escasez de vivienda enorme, pero también hay falta, ¿no es cierto?, de terrenos. Pero uno perfectamente podría decir, miren, todo el terreno que esté cerca a las líneas de metro van a tener una altura, no sé, de 6 pisos, por mucho que hayan decidido en el plano regulador que máximo 2 pisos, y eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener una mayor densificación y una mayor construcción de vivienda, tanto social como de clase media, que necesitamos urgente. Todo eso no requiere ley.
es cambio, ¿no es cierto?, de decretos, de reglamentos, etcétera. Y por otro lado, hemos visto críticas también similares del sector, tanto del gobierno como de la candidatura oficialista del Partido Comunista, Janet Jara, que se lanzó tanto Jara como también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en contra de Kast por decir estas palabras, según ellos, tan autoritarias y dignas de dictador. Es que para mí la democracia es muy valiosa y que efectivamente las leyes se discutan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país, suele enriquecerlas, pero pensar que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece que es un error. Por algo hay democracia y eso involucra que hay que tratar de conversar con todo y no cerrar los puentes, sino que abrir las posibilidades de diálogo. Mira, nos sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento. Estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento. Siendo diputado, 16 años, yo quiero recordar aquello. Pero además, si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral. Si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo. Si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU. Porque ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, ¿no?, en el caso de la PGU. Entonces, a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente. Lo que es bien curioso, porque la misma coalición de gobierno y el mismo partido, tanto de Janet Jara como también de Camila Vallejo, que es el Partido Comunista, estaba prometiendo y quería hacer lo mismo, pero incluso más allá y con presión además en las calles para hacer prácticamente un cambio revolucionario, de gobernar por decreto y además hacer presiones callejeras contra el Congreso, pero en el periodo del llamado estallido y de la Convención Constitucional. Entonces, es raro porque ellos decían lo mismo, pero claro, cuando ellos lo decían no era dictadura, sino que era voluntad popular, y cuando lo dicen otros es dictadura y tendencia autoritaria. Lo que ocurrió en el Senado, ya no hay esa voluntad de acuerdos. Y yo para hacer acuerdos tengo que tener dos partes. ¿Y ahí qué hacen entonces? Y cuando la segunda parte no quiere, bueno, quiere decir que va a haber que hacer una estrategia que incluya muchas más herramientas. De partida el gobierno tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos, que no conlleven proyectos de ley. A veces, cuando uno estudia bien las normas constitucionales, encuentra espacio para hacer cosas por decreto. En segundo lugar, en mi opinión, vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Y yo creo que esto es parte de la democracia. A mí no me digan que soy violentista por decir que la gente tiene derecho a manifestar su opinión, no me digan que son violentistas porque hayan campañas de recolección de firmas, porque eso es parte de la democracia. O sea, usted diría que... Y tiene que haber presión ciudadana que le diga hoy día a quienes tienen el poder en el Senado, queremos mejorar las pensiones hoy día, y para eso hay que redistribuir en forma Pregúntale equitativa. a las personas si quieren que suban los impuestos. Pónganse de acuerdo, creo yo, porque como tanta hipocresía. Está bien que sean políticos y les gusta darse voltereta, está prácticamente en su naturaleza, pero ya, esto es otro nivel. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo puede quedar a ese punto? Dicen una cosa y después dicen otra. Incluso en el caso de Matei hace algunas semanas dice lo mismo y ahora no. En ese momento está bien, ahora es autoritario. En el caso de Jara y de Camila Vallejo, ella diciendo no corresponde, que la democracia y atacando. Y su mismo partido político defendiendo hacer lo mismo. Y peor en ese momento. ¿Qué está pasando, no? Ahora yo creo que una discusión razonable de decir que el presidente no debería tener esas facultades. Y yo no tendría problema, separen bien los poderes, hagan una reforma constitucional. Pero bajo lo que es la legislación actual, se puede. E incluso está completamente legítimo. Y reformas importantes, positivas por decretos se han logrado en países vecinos, como el caso de Argentina, que gracias a los decretos de Milei han mejorado sustancialmente su situación económica, en ese caso para eliminar gastos estatales, desregulación, etcétera. Y aunque en Chile no se puede pasar por encima, por ejemplo, eliminando ministerios de esa manera, sí se pueden hacer cambios que vayan en esa dirección positiva. Y no es tampoco nada ilegal ni inconstitucional. Si no quieren que sea así, modifiquen la Constitución. Pero no lo quieren eliminar porque ellos quieren hacer lo mismo, solo que cuando están en el poder. Ahora no es el único ataque que le han lanzado. Recientemente se había citado por los sectores del oficialismo, y lo habían aprobado, una comisión investigadora en contra de Kast por unas reuniones que tuvo con un ladrón de cables de cobre que apareció en algunas imágenes, que incluso estaba vinculado a su partido político. Él dijo que él no sabía nada, que no lo conocía. Será verdad o no, quién sabe. No es la primera figura media irregular que ha habido por ese partido político, el republicano, pero de todas maneras me están empujando esto como un tema mediático, más allá que no tiene consecuencias reales a nivel legal ni de sanciones, porque está como candidato y lo ven liderando, entonces quieren bajarlo. Incluso lo habían citado al Congreso para declarar como imputado por esto y no como responde por esta situación, y Kast simplemente los ignoró y no fue.
somos realistas en esto, hay que ver que en el Congreso que te citen y una comisión investigadora nunca queda en nada, no es como que haya que meter a la cárcel a Kast, no va a pasar nada, pero si simplemente Kast se da cuenta que más allá de eso, que valdría la pena igual ver el detalle, él está aplicando su estrategia que le funciona de ignorar todo y no decir nada. Entonces hemos visto que Kast ha crecido a base de hablar ambigüedades, dar su mensaje y no responder prácticamente nada, a nivel de mucho detalle meterse a pelear, y ahora lo mismo, lo citan en una investigación, prefieren no responder. Y también justamente lo acusan de esto de tendencia autoritaria y da respuesta, pero tratando de cambiar el tema hacia otra cosa. Bueno, yo le diría al gobierno, hagan la pega, hagan el trabajo. Hoy día las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde. Creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras. Y también se lo he señalado a ustedes. Quedan poco más de 100 días para la segunda vuelta y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas, titulares falsos, de los cuales algunos se toman para después hacer campañas de desprestigio, campañas de difamación, está recién comenzando. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde, haga la pega. Preocúpese de lo que a usted le corresponde. Hoy día hay un debate sobre el tema del voto obligatorio, de las multas, haga la pega. Hoy día hay un tema de seguridad grave, haga la pega. Hoy día hay un problema en salud, del jefe de gabinete, haga la pega. Ya que al parecer el primer mandatario no la está haciendo. Entonces, señor ministro, haga la pega. Entonces vamos a ver si esto tiene algún efecto o no. Yo tengo dudas que realmente sea así, en parte por la hipocresía de enormes figuras como Matei y Jara sobre esta materia, y en parte porque otros que podrían tal vez sacarle votos como Kaiser no lo van a criticar por esto y no lo han criticado realmente por estas declaraciones. Incluso yo aplicaría un sistema similar, porque usando el ejemplo de Argentina donde se hizo algo parecido, y además porque no es ilegal, está dentro de las normativas y es parte de la legislación. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esto va a afectar a Kast o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.